hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la seguridad en el uso de los medicamentos. Algo súper importante que siempre estamos resaltando acá en el programa. Y vamos a ver un poquito ya en este momento esta placa que nos dice que los errores en la medicación causan al menos una muerte por día y dañan aproximadamente a 1.3 millones de personas por año. Son la principal causa de daño evitable en los sistemas de salud de todo el mundo. La tarea del farmacéutico en la prevención de errores es una tarea constante. Siempre debe estar alerta y comprometido con asegurar que la terapia que recibe el paciente sea racional, efectiva y adecuada. Y para hablar de este tema, hemos invitado a dos personas especialistas para que nos expliquen muy, pero muy bien el tema tan preocupante, porque mucha gente muere por culpa de esto. Estamos en compañía de la farmacéutica y doctora en ciencias farmacéuticas, doctora Gladys Lugo Rodríguez, y con la especialista en salud pública, farmacia clínica y atención farmacéutica, especialista en gestión de servicios de salud, química farmacéutica, Elena García. Están acá conmigo, bienvenidas al programa, un gusto tenerlas. Muchísimas gracias, Vivi, por recibirnos en tu programa. Y esperemos que hoy podamos esclarecer algunos puntos muy necesarios que tienen que ver con el uso de medicamentos a la población, a nuestra población que de repente van y compran un medicamento hasta en el supermercado. Sí. Bueno, el tema de los medicamentos, con los antibióticos se logró esto de que solamente sea con receta, porque antes se compraban, uno iba y pedía nomás un antibiótico. Eso, bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué otros medicamentos son de venta libre? Se pueden comprar en cualquier lugar sin una receta y que pueden hacer daño. Justamente para nosotros como farmacéuticos siempre es una preocupación el hecho de que el público en general tenga acceso a esos medicamentos que nos estás mencionando en lugares fuera de la farmacia. Realmente los medicamentos fuera de la farmacia para su venta están establecidos por el Ministerio de Salud con ciertas características, ¿verdad? Un analgésico, solamente un activo sería la droga, sí, que podría ayudar a algún desinfectante. Pero la mayoría de estos medicamentos, sin embargo, es preferible que se compren de la farmacia. ¿Por qué de la farmacia? En la farmacia siempre hay un responsable técnico, que es el farmacéutico, que debería encargarse de las orientaciones necesarias cuando el paciente va a comprar. Por ejemplo, compro un paracetamol, ¿verdad? Sí. Que está tan acostumbrada la gente de comprar una marca que no voy a mencionar, sí, ¿verdad? Sí. Un paracetamol. Bueno, ese paracetamol tiene diferentes concentraciones y existe una concentración máxima que uno debe administrar por día, que es aproximadamente 2 gramos. ¿Qué pasa? Un ejemplo nada más con la epidemia del dengue, la gente empezó a consumir paracetamol como un preventivo. Sí. El paracetamol no es preventivo, ¿verdad? Calma la fiebre, el dolor un poquito, es un paliativo. ¿Qué pasó con el dengue hace unos cuantos años? La gente empezó a tener problemas hepáticos, porque en el organismo el paracetamol, todas las cosas que consumimos se tienen que eliminar por el riñón o por el hígado. Cuando nosotros administramos el paracetamol, tiene un efecto dañino sobre las células del hígado. Y si estamos consumiendo una mayor cantidad, estamos obligando al hígado a transformar esa estructura y va dañando las células hepáticas. Y eso es un daño muy grave y por eso decía la placa que leíste, causan daños crónicos como una cirrosis hepática o si es una dosis excesiva que el paciente toma, me siento mal, sigue tomando, puede causar hasta la muerte. Ese es el ejemplo más sencillo que nosotros podemos entender. Todos los medicamentos tienen su riesgo. Por eso que es importante consultar con el médico y contar con el asesoramiento de alguien que te diga cómo tomar, cuándo tomar y hasta cuándo tomar, ¿verdad? Es clave lo que acabas de decir,
porque quién más, quién menos se va a sentir identificado con eso, porque siempre tenemos, las mujeres sobre todo en la cartera, tenemos algunos medicamentos para el dolor de cabeza, o por si te duele esto o lo otro, 2 o 3 cositas que son inocuas, creemos, ¿verdad? Porque ¿qué te va a hacer un analgésico? ¿Verdad? Pero hay gente que ya le duele la cabeza. A mí me pasó varias veces que decía, me duele la cabeza, alguien tiene una aspirina o alguna cosa así, y me decían nombres ya de medicamentos que tenían otra cosa más, ¿verdad? Y no, yo aprendí acá en el Doctor en Casa, ¿verdad? Porque también antes tomaba nomás. Entonces creo que es importantísimo poder hablar de esto. Así es. Y después me van a explicar también, porque ¿cuál es la función real del químico farmacéutico y cuál es la diferencia entre un químico farmacéutico y un técnico en farmacia? Exacto. Bueno, el químico farmacéutico tiene diferentes roles, porque se encarga desde la producción del medicamento, los que están en laboratorios, los desarrolladores de las fórmulas, que también están en los laboratorios de producción, y se encarga desde la producción, distribución, almacenamiento, toda la cadena hasta llegar a nuestro objetivo, que es al paciente. Totalmente se encarga de todos estos temas el químico farmacéutico. Ahora, la diferencia que hay entre un técnico en farmacia, técnico superior en farmacia, y un químico farmacéutico es los grados, los años de estudio. Nosotros somos de 5 años de estudio, un técnico en farmacia es de 2 años de estudio, es un auxiliar, el que le ayuda al químico farmacéutico a hacer su función. Eso es la diferencia entre un técnico y un químico. Y el técnico farmacéutico puede recetarte, si vos te vas, ay, me duele la cabeza y me duele un poco acá y no sé qué puedo tomar, te puede decir, tome tal cosa, o es el químico farmacéutico el que tiene que hacer eso, o ya es el médico. ¿Cómo es? El médico. Es el médico. Es el médico el que tiene que recetar. Nuestra función es... Nosotros somos expertos en medicamentos, entonces nuestra función lo que es asesorar sobre lo que le indicó el médico. Esa es nuestra función. Si hablamos dentro de una farmacia comunitaria, estamos hablando de una farmacia comunitaria, una farmacia asistencial que también se lo llama. La función allí es la de asesorar sobre el medicamento que está comprando, sobre el medicamento que le indicó el médico. Claro, o sea, y muchas veces te indican un medicamento y no hay eso, pero es el otro que es parecido, y ahí también ustedes pueden hacer. ¿Y el técnico en farmacia también? ¿O no? Nosotros tenemos una reglamentación ya desde el año 95, en donde existen medicamentos que se deben prescribir por nombre genérico. Como estaba hablando, el paracetamol es un nombre genérico. Cuando ese medicamento se prescribe por nombre genérico, habilita al químico farmacéutico, que la gente le conoce como regente o director técnico. Por ley, ese químico puede reemplazar ese principio activo que figura en la reglamentación. Fuera de eso, es ilegal, no debería, ¿verdad? No sé. Pero la práctica es diferente porque no hay un control efectivo. Bueno, interesantísimo. Esto ya para comenzar nada más. Vamos a continuar hablando en lo que resta del programa. Ahora vamos a hacer nuestro primer corte. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestras invitadas, la química farmacéutica Elena García y la doctora Gladys Lugo Rodríguez. Nuestro tema es la seguridad en el uso de los medicamentos. Y tenemos este material que queremos presentar a todos ustedes y nuestras invitadas después nos van a explicar. Evento adverso y la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una disciplina de la atención de la salud que surgió a raíz del aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios.
es el daño producido sin intención durante una prestación sanitaria. Al daño se llama evento adverso. La causa suele ser un error del sistema en el proceso de la atención. Dios mío, daño a los pacientes. Evento adverso. Un título muy suave para lo que puede ser, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, el evento adverso, así como estaba diciendo en la placa, es un efecto no deseado que puede producirse por cualquier motivo. Puede ser por negligencia o puede ser generalmente es a causa de que el profesional de la salud que prescribe o el que dispensa no presta atención en el momento, está cansado. Hay muchos factores, no necesariamente es algo premeditado, digamos, pero claro, puede ocurrir. Por eso es que hace muchos años la Organización Mundial de la Salud generó esta iniciativa de trabajar todo el equipo de salud, llámese médico, farmacéutico, enfermera, bioquímico, de manera a prevenir estos efectos adversos, ¿verdad? Ahora, en el medio hospitalario, así como estaba comentando Elena, ella trabaja en el hospital, ella está verificando la ficha clínica de los pacientes, verifica las concentraciones. Para hablar de un ejemplo rápido, por ejemplo, el paciente de esta cama necesita un medicamento y el de la otra cama necesita otro medicamento. Puede ser que ocurra un intercambio de fichas y se crucen los medicamentos. Por ejemplo, eso es importante en el hospital. En las farmacias comunitarias, ¿cuál es nuestra función? Es recibir la receta médica, verificar que las concentraciones de los medicamentos que están prescritos sean los adecuados, porque el médico a veces está muy ocupado, está apurado, qué sé yo, hay muchas causas. Hay médicos jóvenes que no saben bien sobre los medicamentos y las concentraciones, las dosis, las mezclas. Eso tiene que verificar el farmacéutico y eso es lo que nosotros enseñamos en la universidad, eso es lo que enseñamos en el gremio, en las capacitaciones, a fin de evitar esos eventos adversos no deseados e involuntarios, que pueden ser daños leves hasta daños irreparables, ¿verdad? Y sobre ese tema les voy a poner un ejemplo que pasó hace unos años, que seguramente ustedes recuerdan, de una chica que fue al odontólogo, a la odontóloga, y le recetó, no sé si era calcio o flúor. Y se fue, le pusieron y se murió. ¿Verdad? Porque después vieron que era una cantidad excesiva, que evidentemente la odontóloga se confundió, qué sé yo, escribió mal. Y la persona que le dio y le administró era química farmacéutica, era especialista en farmacia o era... ¿Dónde está? O sea, eso es un evento adverso gravísimo. Claro, sí. Y ahí la responsabilidad, ¿dónde está? En ese caso, por ejemplo, ¿a ustedes qué les parece? Y son corresponsables, porque como te estaba diciendo, el médico prescribe, pero el farmacéutico tiene que verificar. Y ante una duda, yo soy profesora de legislación farmacéutica. Bueno, genial. Por eso, legislación farmacéutica, sí. Justamente es lo que nosotros enseñamos a los estudiantes. Ante una duda, yo farmacéutico, experto en medicamentos, sé que un medicamento como el flúor solamente se utiliza en forma externa para enjuagues y no se consume como de uso interno, no se puede, en casos bien específicos se puede utilizar, ¿verdad? Pero es conocido que las dosis son ínfimas. Entonces, en este caso, lo que se hace porque supimos que la colega también verificó con el médico dijo, igual vamos a indicarle, porque esa es mi potestad, que suele ser el problema del médico con el farmacéutico. El farmacéutico le dice, doctor, con este medicamento no se puede, yo soy el médico, dale. Bueno, en tal caso, eso no sabemos, pero es lo que suele pasar. Sí. En general. Porque cuando eso... Claro, pero tiene que consultar. Consulta otra vez con el médico. El farmacéutico tiene que registrar esa consulta. Claro. Y yo creo que el problema de nuestra colega fue que no registró que ella hizo esa consulta. Entonces, la responsabilidad absoluta queda a cargo del médico. Si él dice,
Él Claro, sabe claro. que él es su paciente. Sí. Yo como farmacéutico sé cómo funciona ese medicamento y en qué dosis. Por eso te decía las concentraciones, la frecuencia, el tiempo de uso. Pero qué importante es el rol del farmacéutico, que es un rol que es como que no se le da mucha importancia, Exacto, ¿verdad? sí. En general pensamos que es la persona que vos te vas y te da el medicamento Exacto. que te recetó el médico, ¿verdad? Que aparentemente yo me podría ir también ahí si es una cuestión de vender y de sacar de una cajita y darle a quien viene con su receta. Sin embargo, es un contralor otra Exacto, vez, ¿verdad? un respaldo, Es un respaldo para el porque, médico. porque el médico se puede equivocar. Se puede, Sí. claro. O la letra de los médicos, por favor, También. ¿verdad? No sé, también esa es otra cosa, Ese es otro tema. cómo saben y pueden leer, ¿verdad? Y Así pueden es. traducir ustedes, medio adivinar lento, ¿verdad? Sí. Pero Y encima se enojan cuando no se entiende su sí, letra. sí. En esta semana yo tuve un caso. Se le indicó por alta a un paciente un antibiótico por 15 días. Y era una levofloxacina de 750 miligramos por 15 días. Yo al instante le dije al compañero, al funcionario que está conmigo, le dije, no, déjame, voy a hablar con el médico. Hablé con el médico, me dijo, vamos a darles de 500 miligramos y vamos a darle, acortó un poco los días y después me explicó que era orden del infectólogo, porque como también tengo que asegurarme que sea una orden de un infectólogo, porque esa cantidad de medicamentos, la cantidad de días que iba a tomar y más todavía la concentración que iba a tomar Era alta. muy alta. Entonces, una vez que me confirmó, volvió a revisar todo, ahí bajó la concentración y bajó también la dosis. Y allí, esas son las cosas que nosotros vivimos a diario. Claro. Pero el rol del farmacéutico es eso. Estar de contralor, como vos dijiste, pero también al mismo tiempo trabajar con ellos, con los médicos. Los médicos nos tienen que ver como su brazo extensivo, digámosle, porque nosotros fuimos formados para eso. Somos somos especialistas en todo lo que tenga que ver con medicamentos. En cuanto, como ya dijimos al comienzo, la dosis, la concentración de la droga y todo lo que tenga que ver con un tratamiento. Estamos preparados, nos sentimos preparadas para trabajar codo a codo con el médico y la enfermera. Y el químico farmacéutico trabaja así, en una farmacia comunitaria, en un hospital, en farmacias privadas. Sí. ¿Y quiénes son los que cuando vamos nos atienden en una farmacia, por ejemplo? ¿Ese El puede ser un técnico. químico farmacéutico o puede ser técnico? Claro, el que atiende, sí. Puede ser las dos cosas. De repente, hoy tenemos cadenas de farmacias. Las cadenas de farmacias están los técnicos en farmacia. Sí. Quedan aún un poquititas farmacias donde el químico farmacéutico es el propietario. Si bien son muy pocos, pero quedan todavía. Y hay muchas, y esas son las colegas que están ahí detrás del mostrador haciendo lo que les gusta, que es asesorar sobre el medicamento al paciente. Y normalmente son de comunidades, donde toda la comunidad es el doctor o la doctora de la comunidad. Ya. Sí, sí, sí. ¿Y qué cantidad de químicos farmacéuticos hay en el país? 4.206. Ay, 20 días nos entregaron el Sí. listado de la Dirección de Registro Profesionales del Ministerio de Salud. Y hace 20 días somos 4.000, seguramente que ahora ya aumentó un poquitito, porque al día se presentan con sus títulos en el registro de profesiones del Ministerio de Salud. ¿Y dónde se estudia para ser químico farmacéutico? Y la Universidad Nacional de Asunción, Sí. la Universidad Del Norte Llanote. Después está la Católica de Villarrica, la Católica de Ciudad del Este, y después están las privadas. Están todas las privadas como Unisal, están en... ¿Y cómo es hay diferencia entre
la enseñanza, la formación entre las privadas y la católica o privada también, ¿verdad? Pero o la nacional. Bueno, te voy a responder eso porque yo estoy en la universidad, entonces te puedo decir. Habrás escuchado del proceso de acreditación de carreras. Es a través de la Agencia de Evaluación de la Educación Superior, que es la Agencia Nacional, la ANEAES. Sí. Ellos se encargan de establecer los requisitos mínimos para cada carrera, de manera que ellos puedan certificar una calidad mínima, ¿verdad? Y en nuestro país las únicas que lograron esa acreditación son la Católica de Ciudad del Este de Villarrica y la Nacional de Asunción en la Facultad de Ciencias Químicas. En las nacionales tenemos una acreditación ya de la tercera acreditación que hemos conseguido y es la más antigua del país. Fue la que se creó después de la Facultad de Medicina. Después surgió la Católica y la sede de Villarrica y de Ciudad del Este. Y hay diferencia en la formación. Bueno, importante saber para la gente que va a estudiar eso. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos con mucho más aquí en El Doctor en Casa. Continuamos y tenemos muchos materiales que vamos a ir compartiendo. Adelante, por favor. Datos publicados por la Organización Mundial de la Salud. Los errores en la medicación causan al menos una muerte por día y dañan aproximadamente a 1,3 millones de personas por año. Son la principal causa de daño evitable en los sistemas de salud de todo el mundo. El fenómeno es aún más dramático en los países de bajos ingresos. Se definen los errores de medicación con eventos prevenibles que ocurren en cualquier etapa del proceso de medicación. La prevención implica intervenir en cada etapa del proceso del medicamento para garantizar la seguridad. Bueno, y ahí es donde entran ustedes. Estaba diciendo en cada etapa de lo que es la entrega del medicamento al paciente, porque finalmente la elaboración de medicamento tiene como fin a mí, a ella, claro, a vos, en una etapa, ¿verdad? Entonces, en cada etapa siempre debe haber un farmacéutico. Por eso en las industrias está el diseño del medicamento, donde se hacen los cálculos. Después está el desarrollador, siempre un farmacéutico. Luego la producción y luego la industrialización ya a escalas mayores. Después pasa a los centros de distribución, que también tiene que haber un profesional, porque se tiene que cuidar el almacenamiento, los lotes, cómo se tienen que almacenar, cómo se tiene que acondicionar, y luego pasa ya a la distribución donde se va a distribuir al paciente, que son las farmacias, ya sea una farmacia comunitaria o una farmacia hospital, donde también tiene que haber un farmacéutico que nos diga, bueno, ese medicamento tiene que estar refrigerado, aquel medicamento no hace falta, hasta cuántas cajas podemos acondicionar para que no se dañe, cómo tiene que ser el blister, cómo tiene que ser la cápsula, cómo tiene que estar el comprimido que indique que no está dañado o que no fue afectado por la luz, por la humedad. Esas son funciones del farmacéutico y por eso la carrera dura 5 años. Claro. Entonces, estudia química, que es la base para el diseño, física, físico-química, luego pasa por la elaboración, que le llamamos farmacotecnia, después está ya la producción, que es la tecnología farmacéutica, y bueno, después está la legislación, que es el que nos dice hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Entonces, por eso se llama ciencia farmacéutica, porque es toda una ciencia. Y dentro de lo que son las profesiones de la salud, es la más reglamentada. Nosotros tenemos muchísimas reglamentaciones que abarcan todos los sectores de lo que es el preservar el medicamento y al paciente.
Y eso es lo que muy poca gente conoce, y es importante que se sepa que el farmacéutico tiene que estar. En las industrias, hace unos cuantos años, en todas las áreas están jefes encargados, que son los jefes que son farmacéuticos. Y luego están los operarios, ¿verdad? Lo mismo en las farmacias. El que marca las pautas es el regente, es el que controla y el responsable. Ahora, después están los técnicos que bajo supervisión de ese regente o director técnico puede asesorar al paciente sobre esos medicamentos en algunos casos, ¿verdad? Siempre dejando bajo la dirección de esa persona que es el responsable frente al ministerio de lo que sucede en ese establecimiento, para evitar estos problemas, ¿verdad? Claro. Y todo esto que estaba hablando, desde que son detalles de dónde almacenar, cómo guardar, que puede hacer que el medicamento se descomponga, exacto, no sirva, se evapore en su, qué sé yo, y vos estás consumiendo a lo que crees que te hace bien, y si Dios quiere no te hace nada, ni bien, exacto, ni mal, ¿verdad? Exacto. Y eso pasa, de repente vos vas a estos lugares donde se vende, que no son farmacias, que se venden, y vos ves que también estos 24 horas y qué sé yo, estas tiendas de conveniencia, y vos ves que está, por ejemplo, cerca del vidrio donde, exacto, está el calor, el sol, y obviamente está bien, cuando vos compras está bien, pero no se guardó en el lugar, claro, adecuado. Claro. Así mismo. Tiene que todo en esos detalles debe estar el farmacéutico. Somos lo que estamos preparados, hemos estudiado para eso. La humedad, la luz, expuesto a la luz, al calor, la temperatura. Dios mío, la temperatura, ¿te imaginas con los calores que tenemos acá? Así es. Cada farmacia tiene que hacer el registro de temperatura del local. En una farmacia comunitaria, una farmacia asistencial, se tiene una planilla donde a diario se tiene que ir registrando. Sí. Hay tenemos de almacenamiento, sí o sí. Tienen que estar bajo a un cierto grado de temperatura, que normalmente es entre 24 y 25 grados. Y eso se hace todos los días, se toma en una planillita, se anota, y si está por debajo o por muy por encima, ahí ya se tiene que tomar las medidas, como poner el aire acondicionado a full. Esas son las cosas en las que el farmacéutico está presente, para el cuidado del medicamento, para luego ser administrado, o sea, que sea proveído al paciente, dispensado al paciente. Claro. Pero eso todo es tarea del farmacéutico. Bueno, ¿alguna vez se pusieron a pensar en esto? Yo me puse a pensar porque una vez entré en una cadena y vi que estaban los medicamentos y los vinos al sol. Y dije, Dios mío, esto no hay que comprar acá porque las dos cosas se funden, ¿verdad? Pero nadie, o sea, en general uno no piensa, vos te vas a comprar, y por eso que es importante que sea una farmacia. Y como está tan reglamentado, no está reglamentado eso de que no se pueda vender en un lugar que no sea farmacia. Lamentablemente tenemos una legislación actualmente, estamos peleando de cambiarla, que es la venta en los supermercados, la venta de medicamentos de venta libre en supermercados. Y no sé si lo vamos a lograr, pero vamos a hacer la lucha. Claro. Porque los medicamentos deben estar en la farmacia, sí, es el lugar. O que el supermercado tenga su farmacéutico. Claro, o que esté garantizado el acondicionamiento, claro, de esos medicamentos, no así como están los alimentos. Incluso los alimentos están mejor resguardados que los medicamentos en el supermercado. Sí. Bueno, a tener en cuenta todo esto. Vamos a ver este otro material, por favor. Los roles del farmacéutico. Gestión administrativa, de investigación y de educación. Garantizar que el uso de los medicamentos sea lo más seguro, efectivo y eficiente posible, centrado en el uso racional. Adquirir, custodiar y conservar los medicamentos. Dispensar los medicamentos y brindar información completa sobre los mismos. Hacer seguimiento de los tratamientos. Informar y educar al paciente sobre el correcto uso del medicamento y el autocuidado de su salud. Farmacovigilancia. Elaborar y dispensar las fórmulas magistrales.
Bueno. Todo lo que hacen, ¿eh? Sí. Es mucho y es una profesión. No sé, yo amo mi profesión. Se nota porque te brillan todos los ojos cuando hablas. Y esto a los jóvenes que estudien, porque el farmacéutico no es solamente que tenemos una gama de posibilidades laborales. Sí. Y es muy amplio y es cuestión de que uno se decida y vea en dónde quiere hacer, dónde quiere trabajar. Puede trabajar en forma independiente, ya sea como regentes de importadoras, puede trabajar en forma como consultores, asesorando en las buenas prácticas, tanto de producción como las buenas prácticas de dispensación. Hay una gama amplia de funciones que tiene el farmacéutico, que es, no sé, yo estoy enamorada de mi profesión y lo digo con todo orgullo. Sí. Que insto a los jóvenes que esta es una profesión noble y da para vivir. Claro, y tiene mucha salida laboral. Tiene muchísima salida laboral. Porque no es solo en una farmacia o solo en una industria química farmacéutica, sino que en todo esto que estamos diciendo. Puede ser independiente, puede trabajar para el gobierno, puede trabajar para las firmas privadas, puede trabajar en los laboratorios de producción. De hecho, hoy día falta todo químico farmacéutico dentro del país, a pesar de que seamos 4.206. Falta químico farmacéutico, especialmente la industria farmacéutica. Están trayendo profesionales de otros países. Y bueno, bienvenidos son también ellos, ¿verdad?, que apoyan y ayudan a la industria nacional. Pero falta todo, realmente falta. Hoy estamos abocados también a un censo que la asociación está haciendo, para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, y porque somos, como te decía, 4.206 y necesitamos saber cómo está nuestra población. ¿Está envejecida? ¿Hay muchos jóvenes? Queremos saber eso. Claro. Como herramienta para una política pública. Nosotros somos de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay, Aquinfarm, y trabajamos muy directamente con Dinavisa, que es la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Trabajamos muy de cerca con ellos. También estamos trabajando muy de cerca con todas las demás organizaciones que tengan que ver con el gremio, y estamos tratando de hacer algo por la profesión, y muy orgullosa de eso. Y todo eso es justamente para preservar la salud de la población, claro, porque finalmente ese es el objetivo, ¿verdad? Claro. No es una lucha gremial en sí misma nada más, sino garantizar que el uso seguro de los medicamentos. Claro. Y este proyecto de ley o esta modificación de la ley, ¿cómo está eso? Tenemos un proyecto de ley que es un borrador, realmente es un borrador, que estamos viendo para presentar a la Cámara de Senadores, donde lo que queremos hacer es blindar a la profesión. Las competencias del farmacéutico que estén dadas por los farmacéuticos. Y nuestro objetivo con la ley, lo que nosotros queremos hacer es blindar a nuestra profesión. Así como todos vamos a copiar las cosas que se hacen bien en el país. Claro. Los bioquímicos tienen su propia ley, los psicólogos tienen su ley, los radiólogos tienen su ley, los nutricionistas tienen su ley. Entonces nosotros ahora despertamos también y queremos nuestra ley. Muy bien, me parece súper bien. Hacemos un corte, ¿verdad? Volvemos ya. Seguimos hablando de la seguridad en el uso de los medicamentos y tenemos otro material que queremos compartir con todos ustedes. Involucramiento con el paciente.
Asumiendo la responsabilidad directa de las necesidades farmacológicas de cada paciente, el farmacéutico contribuye a la obtención de resultados de la farmacoterapia y a la calidad de vida de los pacientes, brindando información y educación en un rol de involucramiento activo con el paciente. Bueno, coméntenos un poquito de esto. Bueno, hablando de seguridad del paciente, justamente el farmacéutico de farmacias comunitarias debería, de hecho, hacer ese trabajo, ¿verdad? Tener las recetas, verificar las dosis, verificar la continuidad del uso, si se trata de un paciente crónico, hacer ese seguimiento. Y generalmente para ese trabajo se debe contar con una oficina especialmente diseñada, un espacio para que vos puedas hablar con el paciente. ¿Cuál es el objetivo? Justamente asesorarle sobre el uso de ese medicamento. Están los pacientes, digamos, ambulatorios que compran un analgésico. Sí. A ese, por ejemplo, decirle, bueno, este analgésico se toma cada 8 horas, porque hay pacientes o que toman el doble de la dosis para que le haga efecto más rápido, sí, o cortan por la mitad para que les rinda su medicamento. Sí. En el primero de los casos, si tomo una mayor cantidad, me puede dar una intoxicación. Y en el caso de que yo reduzca la dosis, no me produce el efecto. Entonces, son todas situaciones que a mi entender es falta de cultura de utilización de medicamentos. No se nos enseña que los medicamentos son productos para la salud, no son golosinas, por ejemplo. Incluso las golosinas pueden producir daños, pero son sustancias que nosotros debemos usarlas con mucho cuidado y bajo el control de un profesional. El médico que prescribe y el farmacéutico que asesora en el uso de ese medicamento. Como te decía, hay casos de pacientes crónicos, hipertensos, clásicos, que debe consumir su medicamento siempre, ya no va a dejar de tomar el medicamento. Y yo en mi familia tengo casos que dicen, bueno, yo ya tomé mi medicamento y ya me siento bien, ya no voy a tomar, es hipertenso. Sí. Deja de tomar su medicamento. ¿Qué pasa? En 2 o 3 semanas le sube la presión con riesgo de que le dé un infarto, ¿verdad? Entonces, concienciar a ese paciente, por eso hablaba de autocuidado, enseñarle al paciente que los medicamentos, dependiendo del caso para el que estoy usando, yo posiblemente tengo que usarla toda mi vida. Claro. Te cuento un caso que a lo mejor le pasa a otros, ¿verdad? Tenía mi suegro que consumía su medicamento antihipertensivo. Después empezó a subir la presión. ¿Y qué pasa? Porque tomaba horas, le controlábamos. Entonces, preguntándole, porque yo me di cuenta, dije, bueno, ¿acá qué está pasando? Porque o falta un control médico nuevamente para el ajuste de la dosis, o qué es lo que está pasando. Entonces, conversando con él, me doy cuenta que él cortó el comprimido, porque él va a tomar siempre, entonces le va a rendir más su medicamento. Y el de 50 miligramos cortó y estaba consumiendo 25 y no le hacía efecto. Ese es uno de los casos de las creencias. Cuchillo de palo. Era tan, porque le solía contar a mi estudiante, ¿verdad? Entonces son situaciones que a lo mejor no nos damos cuenta, sí, y hay que conversar por qué no tiene efecto, por qué esa reacción alérgica, cómo evitar una reacción alérgica. Y por eso hablamos de que el farmacéutico está directamente relacionado con la seguridad en el uso de los medicamentos. Les quiero preguntar algo que es algo que en general se dice, que cuando un medicamento viene del exterior es como que creemos que es mejor, porque también dicen que acá en las farmacéuticas algunas mezclan, le ponen menos o no sé qué, y eso es real, puede ser real. Actualmente no. No, ahora no se puede porque existe un control. Existen los controles. La mayoría de las farmacéuticas también exportan. Y tenemos buenísimos profesionales que se fueron a capacitarse fuera y todo. O sea que ahora yo te puedo asegurar, Vivi, que no. Eso no. Podemos competir con cualquier industria extranjera sin problema. Perfecto. O sea, es un mito. Eso es un mito. Pero que fue realidad hace años. Claro. Entonces la gente ya quedó con eso. Claro. Sí. Claro. Ahora las farmacéuticas tienen tecnología de primer nivel. Sí. Además que hay un control muy riguroso por parte del ministerio en la producción.
Claro, que está bien, porque es lo que se tiene que hacer. O sea, se mejoró en eso, hay control. O sea, un medicamento que uno compra acá, Industria Paraguaya, es así, lo que dice es exactamente lo que tiene. Así mismo. Genial. Y con los medicamentos fito, lo que es todo así natural y todo eso, ¿cómo es? También tiene que haber un control. También la gente tiene la creencia de que son inocuos, de que puedo tomar como se me puede mezclar, o sea que a veces ni siquiera tienen en cuenta qué están tomando. Hay muchísimos medicamentos que no pueden ser consumidos, por ejemplo, con ciertas hierbas. Hay una hierba muy conocida que se llama hierba de Luján, que se toma en todos los países, tiene diferentes nombres, no sé en Paraguay cómo se llama, pero siempre se recomienda que con esa hierba no se consuman medicamentos porque producen interacción. ¿Qué quiere decir una interacción? Reacciona con esa sustancia química y en algunos casos disminuye la concentración, lo cual sería como cortar el medicamento, no produce el efecto, o en el otro caso puede ser potenciar la acción de la sustancia química y produce una intoxicación. O en el otro caso, como estabas diciendo, inhibe el efecto. Entonces, también es necesario el control, la supervisión, digamos, las recomendaciones y educar al paciente que no debe consumir todas las drogas, las sustancias naturales que les parezcan, porque puede producir efectos, especialmente cuando uno está consumiendo medicamentos. Y por ejemplo, si uno se va por el mercado, ve que hay tónicos o qué sé yo para tomar, algunas pastillitas, que es todo natural, que tiene guaraná, que tiene no sé qué, que esto, especial para el hombre, y de toda esa publicidad, el marketing que hacen. Pero eso, ¿quién fabrica? ¿De dónde? ¿Hay control o se vende así? Debería haber control, pero no hay. No hay. Es mejor no comprar. Pero es mejor no comprar. Claro. Siempre para comprar un medicamento, ya sea de estos productos naturales, tiene que tener el registro, el nombre, el registro sanitario y el nombre de un regente, de un químico farmacéutico que se hace cargo, responsable, tiene que tener el nombre y el registro, sí o sí. De lo contrario, no deben de comprar. Hoy día hay mucha falsificación y hay muchos productos que se lanzan al mercado y se ofrecen por las redes sociales que no tienen ninguna garantía sanitaria. Había una miel que se vendía también en cualquier lado, unas cositas así de miel que decía que era, ¿cómo se llama la miel así? El jalea real, qué sé yo, pero que tenía un efecto poderoso, pero después descubrieron que hay gente que se murió con eso porque tenía algo, le habían puesto un medicamento. Una sustancia química. Una sustancia química, ¿verdad? Y que... Claro, esos son los problemas que uno puede tener cuando compra de lugares donde no están registrados, que no están controlados. Bueno, tenemos que ir al corte. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Tenemos algunas consultas que ustedes enviaron y quieren hacerlas nuestras invitadas. Vamos por favor con esta primera pregunta. ¿Qué puede ocurrir si por automedicación la dosis o la frecuencia es mayor en la toma de un medicamento de venta libre? Bueno, hablando de medicamentos de venta libre, estamos hablando de venta libre en farmacias, ¿verdad? Donde el ministerio garantiza que ese producto esté en buenas condiciones, para empezar por ahí, ¿verdad? En un lugar que no sea la farmacia, entonces tiene sus riesgos. Si es en la farmacia ese medicamento de venta libre, como estábamos hablando al inicio, que es el paracetamol o el ibuprofeno. En el caso del paracetamol existe una dosis máxima que puede consumir el organismo, porque todos los medicamentos son sustancias químicas. Esas sustancias químicas se eliminan por el riñón o por el hígado. Esos son dos órganos fundamentales que prácticamente no tienen reemplazo. Cuando nosotros administramos una dosis superior, estamos obligando a ese órgano a trabajar más y a trabajar mal.
podemos dañar esos órganos. Podemos tener una intoxicación en un caso grave, o podemos no tener el efecto deseado si tomamos una dosis inferior. Cuando estamos hablando de enfermedades, una infección aguda, estamos tomando antibióticos, que es un caso muy importante que la gente debe saber. El antibiótico tiene una duración de 8 a 10 días. Si yo dejo de tomar, suponiendo que estamos tomando la dosis en el tiempo, pero de repente nos sentimos bien, que generalmente sucede en el tercer día. Bueno, yo ya me siento bien, este medicamento es muy caro, lo dejo acá. Entonces digo, voy a ahorrar para la próxima, ¿verdad? Graso error, porque la bacteria es como que se adquiere cierta resistencia a ese medicamento, y para una próxima vez el antibiótico no tiene efecto en el organismo. Y había una pregunta que suelen hablar es justamente sobre la resistencia de los antibacterianos. Y cuando hablamos de resistencia no hablamos del organismo que se vuelve resistente, sino de la bacteria que se vuelve resistente a ese medicamento, a ese antibiótico, y en el caso grave deja de tener efecto. Entonces, los medicamentos se deben tomar en la dosis que le indica el médico, en la frecuencia que indica, cada 8 horas, cada 6 horas, y los días que él indica, siempre. Perfecto, súper claro. Terminamos el programa, señoras, les quiero agradecer la presencia y bueno, que salga esa ley y a cuidarnos todos y a confiar justamente en quienes están para cuidarnos, que son los químicos farmacéuticos. Muchísimas gracias, Vivi, por darnos este espacio. De corazón, muchas gracias. No, por favor. Un gusto. Muchas gracias, un gusto estar contigo, que nos des esta oportunidad y sobre todo que quedaron muchos temas por tratar, como el tema de los antibióticos, que tal vez podamos tratarlo en otro programa. Ya Exacto. está, Muchas gracias. Está, convocadísimas. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.